los factores climáticos no permitieron hacerlo, entonces por eso la movimos para el viernes a esta hora. La charla que voy a hacer está basada en un proyecto de investigación que estoy haciendo en este momento con Rafael Alcaraz de la Universidad de San Luis Potosí. ¿Ah? Ahora, hasta el final voy a decir cuáles son los resultados que tenemos hasta ahora. Mientras tanto, lo que voy a ir haciendo es ir explicando más o menos por dónde va la idea. Ajá, y qué es qué estamos haciendo. No me voy a meter en este momento a los detalles porque varios requieren de algunas ideas que creo que difícilmente se puede dar en una hora así que se entienda a cabalidad. Ajá. O bueno, igual y sí se puede dar, pero si hablo de eso ya no hablo de todo lo demás. Entonces, bueno, comencemos. Titulé la charla Caos en teoría de números. Caos. La teoría de números. Primero vamos aproveché el problema que hubo la vez pasada para poder pulir un poco más la presentación. Entonces, vamos a hablar de sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son herramientas muy útiles para describir la evolución de ciertos fenómenos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podríamos estimar el tamaño de una población en el futuro suponiendo que conocemos las condiciones actuales. Sin embargo, los sistemas dinámicos también han sido relevantes en otras áreas que no tienen nada que ver con la modelación de poblaciones o de fenómenos o incluso la modelación en general. Vamos a comenzar la exposición discutiendo algunas generalidades sobre sistemas dinámicos discretos y algunas nociones de caos. Después vamos a ver algunos ejemplos y luego nos vamos a enfocar en algunos ejemplos que surgen de la teoría de números. Finalmente vamos a enunciar los resultados que hemos obtenido hasta ahora. O sea, lo que vamos a discutir es un trabajo que todavía está en proceso. Ajá. Y como les había dicho, este es un trabajo conjunto con Rafael Alcaraz. Y de hecho, una cosa muy simpática es que la verdad yo no conocía a Rafa antes de la pandemia, pero subí un artículo a Archive y le llamó la atención y nos pusimos en contacto y bueno, él me sugirió un problema, lo estuvimos leyendo y sí está bastante bonito la teoría que me sugirió estudiar. Y de ahí, o sea, de esa sugerencia que él me dio y de lo que hemos estado trabajando, salió esta charla. Entonces, vamos a empezar primero con lo más básico. ¿Qué es un sistema dinámico? Muy probablemente a ustedes ya les hayan hablado de sistemas dinámicos cuando hablan de ecuaciones diferenciales. ¿Ah? Ahora, yo no voy a hablar de ecuaciones diferenciales. Esas, generalmente, en ese contexto, se habla de sistemas dinámicos en tiempo continuo. A nosotros nos va a interesar el tiempo discreto. Entonces, para nosotros, un sistema dinámico va a ser una pareja. Un sistema dinámico. Usualmente este se les llama, de nuevo, un sistema dinámico a tiempo discreto o un sistema dinámico discreto, pero como van a ser los últimos que vamos a trabajar hoy, pues nos ahorramos el discreto, ¿no? Es una pareja, bueno, sí, es una pareja XT, donde X es un conjunto no vacío
y t es una función que va de x a x. ¿Ah? Así, nada más. La definición no tiene nada más. Ahora, la razón por la cual se llama sistema dinámico discreto es, o a tiempo discreto, es porque si X es un punto en el espacio, X va a representar el estado de las cosas hoy. Ajá, y T nos va a decir cómo va evolucionando nuestro fenómeno. Entonces, lo que nos va a interesar es estudiar un tipo de conjuntos en particular. O sea, para X en X, nos interesa este conjunto. El conjunto que es X, T de X, T de T de X, T de T de T de X. O sea, empezamos a iterar la función. Ajá. Y bueno, esta notación termina siendo, o sea, aunque es clarísima, no hay riesgo de ambigüedad, termina siendo pesada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir t de t de x, vamos a utilizar exponentes. ¿Ah? Y así. Este conjunto se llama la órbita de x. O siguen la órbita bajo t de x. Y si nos ponemos un poquito más estrictos, hay quienes lo llaman la órbita positiva y aquí le ponen un más, porque si la t es invertible, también nos podemos echar hacia atrás, ¿no? Nosotros no nos vamos a echar hacia atrás el día de hoy, entonces para mantener simple la notación y la terminología, la vamos a llamar simplemente órbita y nos vamos a fijar únicamente en las iteraciones de la función t. Ahora, generalmente suponemos que tanto x como t tienen cierta estructura. Por ejemplo, o sea, x en la definición, ¿no? Por ejemplo, X puede ser un espacio métrico compacto y T puede ser una transformación continua. También podemos suponer que X tiene un poquito más de estructura. Por ejemplo, X puede ser un espacio medible y T puede ser una función medible. O sea que si A es una sigma álgebra de subconjuntos de X, tenemos que, para toda B en la sigma álgebra, la imagen inversa bajo B pertenece a la sigma álgebra. ¿Ok? Eso significa que es medible en este contexto. Bueno, en general. En este caso, bueno, el día de hoy vamos a suponer, salvo hacia el final, que X va a ser un conjunto compacto, o sea, un espacio métrico compacto, y T va a ser continua. Ajá. Ahora, quiero señalar que bajo las... que gran parte de la teoría que dio pie a lo que estamos estudiando ahorita fue hecho en el contexto de espacios métricos compactos y funciones continuas. Hasta recientemente se empezó bueno, desde el punto de vista que estamos trabajando, hasta recientemente se empezó a quitar el asunto de la continuidad. Ajá. O sea, no quiero decir que antes no haya habido, pero desde la perspectiva que a nosotros nos interesa, sí es un trabajo pues bastante reciente. O sea, me parece que el artículo, bueno, que algunos artículos son como de 2018, 2017, entonces es trabajo reciente, ¿no? Ok. Ahora, lo que nos va a interesar de los sistemas dinámicos el día de hoy no es hablar en general, sino nos interesa la noción de caos. Ahora, para ser honestos, no existe una sola definición de caos. Me refiero a que hay varias. Ajá. O sea, dependiendo de la característica que a uno le interesa, se han definido varias nociones de caos. En 1975, en un artículo que a la postre sería muy, muy influyente, que por cierto, el artículo lo publicaron en el American Mathematical Monthly y les recomiendo bastante que lo lean. Sí está muy, muy accesible. Igual otros artículos que vinieron, bueno, que se relacionan ligeramente con este. Voy a poner
Voy a poner todas las referencias en el sitio del seminario. Entonces, en 1975, en la Monthly, Lee y York, o sea, Lee y York, propusieron estudiar el caos o propusieron una definición de caos a partir de estudiar la órbita de una pareja de puntos. Ajá. O sea, si tenemos X y Y, vamos a ver qué ocurre con estas sucesiones t de x, t cuadrada de x, t al cubo de x y así, y y, t de y, t cuadrada de y, t al cubo de y así. O sea, vamos a estudiar para parejas obviamente x y y distintas, porque si son iguales, pues estas dos sucesiones son iguales y ya no hay mucho que hacer. Estudia el comportamiento de este tipo de sucesiones. ¿Ah? Ahora, en general podríamos tener varios comportamientos. Voy a mantener la notación de la... Te moví esto. Ahora sí. Voy a mantener la notación de la definición. O sea, X va a ser un espacio... bueno, XT va a ser un sistema dinámico y voy a suponer que X es un espacio métrico. Bueno, vamos a escribirlo. Sea XD, sean XD métrico. Vamos a pedir que sea compacto. La compacidad realmente no lo vamos a utilizar ahora, pero es que, de nuevo, gran parte de la teoría de esto de Lee York está desarrollada en espacios métricos compactos. Y T de X a X. Ajá. Ok, ahora vamos a tomar dos puntos, X y Y. Sean X y Y en nuestro espacio. Ahora vamos a ver qué cosas pueden pasar. Ajá. Bueno, para simplificar voy a escribir XJ igual a TJ de X y lo mismo para la Y. ¿Ah? YJ es igual a TJ de X y aquí vamos a pedir que J sea un número natural. ¿Ah? Bueno, entonces, imaginemos que aquí está nuestro punto, nuestro conjunto X. ¿Ah? Entonces, uno de los comportamientos que podemos tener es, digamos, aquí está X, no, sería X0, que es igual a X, X1, X2, X3. O sea, lo que estamos haciendo es tomamos X y empezamos a meter la función. Ajá. O bueno, empezamos a evaluar la función y luego repetir e iterar, 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 y eso nos da una sucesión en nuestro espacio. Imaginemos que tenemos esto de aquí. Ahora, una de las cosas que puede ocurrir es que quizá al principio no haya mucha relación entre X y Y, pero después ya se empiecen a pegar los puntos. Ajá. O sea que a la postre la sucesión o la órbita de Y y la de X se parezcan mucho. Eso lo podemos escribir de este modo, ¿no? Que el límite cuando n se ve infinito de D, XJ, perdón, de XN, GN es igual a 0. Si pensamos, por ejemplo, en el intervalo, vamos a poner aquí 1, 2, 3, o sea, son sucesiones, ¿no? Entonces, si X es igual a un intervalo, podemos hacer la gráfica. Lo que estamos diciendo es que estamos considerando este caso. Aquí está, aquí va X, y supongamos que va haciendo esto. Y Y podría al principio, o sea, al principio no nos importa que haga, pero después ya se va pegando mucho X. Ajá. Ese es un comportamiento posible. Otro comportamiento que también es posible es que, vamos, podría pasar que no se pegaran. O sea, que la órbita de X y la de Y no se estuvieran pegando para toda la sucesión, pero que sí haya una subsucesión que se pegara. Ajá. O sea, que tengamos que el límite... Ah, perdón, esto va en blanco. Que tengamos que el límite inferior
cuando n se va a infinito, de xn, yn, es igual a 0. De nuevo, esto nos está diciendo que existe una subsucesión de las órbitas que a la postre son muy, muy cercanas. O sea, posiblemente no toda la órbita, pero sí hay una subsucesión que lo logra. Ahora, veamos, si ya tenemos que o toda la órbita se pega, o al menos una subsucesión de las órbitas se pegan, pues la siguiente cosa que podría pasar es que, pues que no se peguen, ¿no? O sea, que nos quede esto, el límite inferior, cuando n se va infinito, de dxn y n es positivo. Aquí lo que nos está pasando, creo que también es una buena idea ponerlo de este modo, suponiendo que x es un intervalo. Si aquí va, por ejemplo, la órbita de x, lo que nos está diciendo, o bueno, lo que implica que ese límite inferior sea positivo, es que, de nuevo, al principio no importa qué pase, hasta podrían ser iguales, pero a partir de cierto momento, hay una cierta distancia entre todos los puntos. Ajá. O sea, la jésima iteración de x no se va a acercar a la jésima iteración de y. Ajá. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos los tres comportamientos que hemos dicho es las órbitas se pegan, hay una subsucesión de las órbitas que se pegan, las órbitas permanecen despegadas y existe una cuarta posibilidad, ¿no? Que haya una subsucesión que se mantenga pegada y otra subsucesión que se mantenga despegada. Ajá. O sea, aquí al poner el límite inferior mayor que 0 nos dice que uniformemente están separadas. Entonces, la otra posibilidad es que el límite inferior, cuando n se va a infinito, de la distancia entre las iteraciones es 0 y el límite superior es positivo de xn de yn. Ajá. O sea, lo que nos está diciendo es que hay una subsucesión en la que se pega y hay otra subsucesión que se mantiene uniformemente separada, bueno, en la que las órbitas se mantienen uniformemente separadas. Esta última característica fue lo que, o bueno, este último comportamiento fue lo que Lee y York definieron como caos de Lee y York. Ajá. En pocas palabras nos está diciendo, vean, pensémoslo en el sentido de si quisiéramos predecir qué es lo que va a pasar. En el primer caso, si el primer caso es cierto, sí, y conocemos el comportamiento de xn, sabemos que el de y, perdón, sí, y conocemos a la órbita de x, sabemos que la órbita de y va a ser asintóticamente o a la larga va a ser muy, muy parecida, ¿no? Entonces, si conocemos el comportamiento de y, pues prácticamente, de x, perdón, conocemos prácticamente el de y. En el segundo caso, ok, igual y no podemos ser tan precisos como en el primero, pero sabemos que hay veces en las que las yn se van a parecer mucho a las xn. En el tercer caso, pues tal vez no se parezca, pero sí tenemos la certeza de que se van, bueno, de que van a estar alejadas. ¿Ah? Y en el cuarto, bueno, en el cuarto es donde todo se junta, ¿no? Porque tanto puede estar muy cerca como puede estar uniformemente alejada. Entonces, esa noción de falta de predicción es lo que Lee y York tomaron para definir el caos. Ahora, no sé ustedes, pero yo cada que aprendo algo, bueno, sobre todo de este tipo de cosas en donde se puede dibujar o hay ejemplos accesibles, me gusta pensar en ejemplos para tratar de entender qué es lo que estoy haciendo. Ajá. Entonces, pues vamos a ver un par de ejemplitos. El primero va a ser muy sencillo. Vamos a considerar x igual al intervalo 0, 1. Todo usual, métrica usual, por lo tanto topología usual y si quieren hasta pueden decir conjuntos borelianos, pero en este momento no vamos a
requerir tanto, nada más el conjunto y la métrica. Y vamos a considerar esta función, bueno, t que vaya de x a x, y dada de este modo, para toda x en x, t de x va a ser igual a x cuadrada si x está entre 0 y 1 medio, y 1 menos x al cuadrado si x está entre 1 medio y 1. Igual, aquí quiero que notemos que la función es continua, ¿no? Porque en 1 medio nos va a quedar aquí, o bueno, el límite por la izquierda es 1/4 y el límite por la derecha es 1/4, y en el resto del dominio es claramente continuo. Entonces, vamos a tomar un punto. Si x está entre 0 y 1, 1 medio, perdón, entonces vamos a tener que t de x está entre 0 y 1/4, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, lo único que estoy haciendo es evaluando. Si volvemos a evaluar, entonces, vamos a tener que t cuadrada de x, que es igual a t de x. Bueno, como t de x está entre 0 y 1/4, le toca la primera regla de correspondencia, y esto va a ser menor que 1 entre 4 al cuadrado, ¿no? Y en general, si evaluamos, en general, para n en los naturales vamos a tener que 0 es menor o igual que tn de x, es menor o igual que 1 entre 4 a la n. Y bueno, me parece que es claro que esto implica que el límite, cuando n se va a infinito, de, de tn de x es igual a 0. Ajá. Ahora, vean, si ahora x pertenece de 1 medio a 1, entonces t de x vuelve a estar entre 0 y 1/4. Ajá. O sea, la gráfica de la función es esto. Aquí, digamos, está 1/4, aquí está 1 medio, y aquí nada más se refleja, y aquí está el 1. Entonces, cuando estamos entre 1 medio y 1, al evaluar nos va a quedar algo menos de 1/4, y al empezar a iterar, siempre vamos a estar utilizando la primera parte de la regla de correspondencia. Entonces, voy a poner similarmente, si tenemos que 1 medio es menor que x, es menor que 1, para toda n en los naturales, vamos a tener que 0 es menor o igual que tn de x, que es menor o igual que 1 entre 4 a la n, y concluimos lo mismo, por lo que el límite, cuando n se va a infinito, de tn de x, es igual a 0. Además, no solo se va a 0, ¿no? Para toda x en el dominio límite. O sea, todas las órbitas convergen a 0. No solo está ocurriendo eso, sino que la convergencia es uniforme, ¿no? Por este 4 a la n que tenemos aquí y este 4 a la n que tenemos acá. Entonces, si pensamos en los 4 comportamientos que acabamos de señalar, en ese sistema dinámico que nosotros definimos, siempre vamos a tener esto. Ajá. Porque todas las órbitas se van a ir al 0. Entonces, bueno, por la desigualdad del triángulo, para cualesquiera dos órbitas que tomemos, este límite va a ser cierto. ¿Ok? Bueno, eso es, digamos, en este sistema que está como muy sencillito. Vamos a pensar en un ejemplo un poco más sofisticado. O sea, la dinámica va a ser un poco más sofisticada. Van a ver que la formulita no va a ser tampoco muy compleja. De nuevo vamos a pensar x en el 0,1 con todo usual. Vamos a pensar en t de x a x, dada por este modo, para toda x en el 0,1, va a ser t de x es igual a 2x si 0 está entre x y 1 medio, y 2 menos 2x si
X está entre un medio y 1. Ajá. Si hacemos la gráfica, nos va a quedar, aquí está o sea, nos queda una recta, ¿no? Aquí está, bueno, dos cachos de recta. Un medio, 1 y 0. X, Y. Ok, esa es la gráfica de nuestra función. Ahora, vamos a fijar puntos. Entonces, sean X igual a 2 tercios. Entonces, bueno, si evaluamos T de 2 tercios, o sea, ya sé que las evaluaciones son, no son muy llamativas, entonces vamos a hacerlo rápido. 2 tercios es mayor que un medio y nos queda 2 menos 4 tercios. Nos queda 6 tercios menos 4 tercios es 2 tercios, o sea, X es un punto fijo de T. ¿Ah? Ahora, si W es igual a un sexto, entonces vamos a tener que T de W es igual a un tercio. Igual nada más estoy evaluando, no hay truco aquí. No hay, o sea, lo interesante no viene en las evaluaciones, sino viene en esto. Cuando evaluamos T en W nos va a quedar un tercio, ¿no? Y cuando lo volvemos a evaluar nos queda en X. Entonces, lo que vamos a tener es este comportamiento. Las órbitas, la órbita de W y la de X, eh, se pegan, ¿no? Ok, vamos a tener en mente que en el otro sistema todas las órbitas satisfacían ese límite. Pero ahora, ¿qué pasa si en lugar de ese W tomamos Z es igual a 4 quintos? Ajá. Entonces, vamos a tener que T de Z va a ser igual a 2 quintos. De nuevo, 4 quintos le toca la segunda parte y nos queda 10 quintos menos 10 quintos menos 4 quintos, ¿no? Y eso... Ah, no, perdón, 10 quintos menos 8 quintos y eso nos va a quedar 2 quintos. Y ahora, si volvemos a iterar de 2Z, pues nos queda Z, ¿no? O sea, 2 quintos es menor que un medio, entonces nada más multiplicamos por 2 y nos queda Z. O sea, Z es un punto que oscila entre Z y entre 2 quintos. Ahora, ni 4 quintos ni 2 quintos es igual a X, por lo tanto, tenemos que el límite inferior, cuando n se ve infinito, de la distancia de tnz a tn de x es mayor que 0. Ajá. Ahora, vean, si ya tenemos que este límite se va a 0, entonces con el límite inferior con más ganas se va a 0, ¿no? Aquí tenemos un límite inferior donde es positivo. Ahora, la pregunta es, ¿existe Y en el 0,1 tal que el límite inferior, perdón, vamos a ser consistentes con la notación, el límite inferior, cuando n se ve infinito, de dtny, tnx, sea 0, y el límite superior sea positivo? O sea, quiero que vean que no es una pregunta trivial. O sea, ¿existe tal X? Ahora, tal Y, perdón. Ahora, vamos a suponer que, bueno, más que vamos a suponer, vamos a pensar que tenemos un Y. Vamos a ponerlo como observación. Sí, vamos a suponer que Y, o que existe un punto en nuestro espacio, tal que la órbita sea densa.
Ajá. Entonces, tal Y va a satisfacer la condición que buscamos, ¿no? Tal Y sirve. Porque vean, si la órbita es densa, dijimos que X es 2/3, entonces aquí está X. Si la órbita es densa, significa que, si aquí ponemos, digamos, 1/3, o sea, el número es el que sea, no importa, solo nos importa que sea distinto de X. Va a haber una subsucesión que converge a esto. Ajá. Eso nos va a decir, eso va a forzar a que el límite superior de la distancia entre las órbitas sea positivo. Pero como es densa, también va a haber una subsucesión que converja a X. Y eso va a forzar a que el límite inferior sea 0. Ajá. Entonces, como estamos ya más familiarizados con la noción de densidad, también valdría la pena preguntarnos, ¿existe un punto Y que sea denso? Si lo encontramos, ya respondimos la otra pregunta. Ajá. Ahora, yo les puedo decir, sí, sí existe un punto que sea denso. De hecho, hay un montón. Eh, Al final, voy a decir cómo podríamos construirlos. O bueno, alguien que no haya visto nada de sistemas dinámicos, ¿se le ocurre cómo poder construir un conjunto que sea, bueno, un punto cuya órbita sea densa? Ajá. Bueno, pues, eh, bueno, dice, no, la verdad no, y pues no, no es obvio, hay un truco. Ajá. Bueno, no es un truco, es una estrategia muy, muy importante, que es la que voy a señalar hasta el final, que entre otras cosas nos va a servir para encontrar puntos con órbitas densas en este caso. Ajá. Ok, bueno, entonces vamos a ponerle nombre a los comportamientos que señalamos. Def. Entonces, vamos a tomar nuestro espacio métrico, sea XD, métrico, y T una función que va de X a X. Ajá. Ahora, para cada punto en el espacio, definimos. Primero vamos a poner A, S de X. Van a ser todos los puntos en el espacio tales que el límite de las órbitas es cero. O bueno, el límite de las distancias entre las órbitas. Tn de X, Tn de Y, es cero. El AS es de asintótico. Los puntos próximos a X van a ser todas las Y's en el espacio, tales que igual y las órbitas no son iguales a la larga, o no coinciden a la larga, pero casi. O bueno, va a haber una subsucesión que sí se va acercando mucho. O sea, vamos a pedir que el límite inferior sea cero. De Tnx, Tny, sea igual a cero. Ajá. Además de las próximas, están las parejas distales. Las parejas distales son aquellas, bueno, los puntos distales aquí son los puntos en los que el límite inferior eh, es, es positivo. Bueno, ajá. O sea, esto significa que las órbitas permanecen, a partir de cierto momento, permanecen uniformemente alejadas. Ajá. Y el último son las parejas de Lie York. Que van a ser todos los puntos en el espacio, tales que, bueno, voy a escribir nada más el inf, sin escribir todo. Es, el inf es cero y el imsub es positivo. Ajá. Ahora, eh, vamos a decir que, bueno, vamos a poner la definición un poco más adelante. Igual,
como les había comentado, Lee y York no trabajaron en espacios métricos compactos. Trabajaron ellos únicamente en intervalos compactos y con funciones continuas. Y en serio, les recomiendo bastante que lean el artículo, está bastante bonito. Ahora, esta no es la única definición importante de caos. Hay otra que creo que vale la pena mencionar por su importancia, aunque no la vamos a trabajar, y es caos en el sentido de Devaney. No sé si alguno de ustedes haya visto, en el curso de ecuaciones diferenciales. Eh, sí, gracias. Acabo de ver un errorcito que Rubén me señaló. Aquí este debe ser positivo. Ajá. Solo una cosa, no necesariamente se alejan. Eh, bueno, había un errorcito entre P y D, entonces como estaban escritos no había ninguna diferencia. La diferencia es que en P, o sea, los puntos Y que son proximales a X tienen una subsucesión cuya, bueno, hay una subsucesión de la órbita que se parece mucho a la órbita de X, ajá, o sea, con los mismos subíndices. Y en los distales nos mantenemos uniformemente separados. Ajá. Eh, sí. A ver, déjenme pensar en un ejemplo ya. Imagínense que nuestro espacio métrico es el círculo. O sea, el círculo, no lo de adentro, nada más el puro círculo. Estamos aquí, damos la métrica usual y nuestra función es rotar por alfa. Alfa es un número. Alfa es un número, ¿no? El ángulo. Entonces, si tenemos aquí nuestro punto X, lo que estamos haciendo es rotar. Bueno, supongamos que aquí nos queda R alfa de X. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un Y por acá, el R alfa de Y va a caer pues como por este lado, ¿no? Bueno, supongamos. R alfa de Y. O sea, nada más estamos rotando. Entonces, en este caso, eh, o sea, en este sistema, todos los puntos van a ser distales, ¿no? Porque cuando tomamos estas distancias, siempre van a dar lo mismo. Ajá. Bueno, sí, pues sí, siempre estas distancias van a ser constantes. Como estamos rotando el disco, no estamos modificando la distancia entre los puntos. Entonces, en ese caso, o sea, en este caso de las rotaciones, para toda X, D de X es todo el espacio. Ajá. Ok. Ahora, en el caos de Devaney, nada más, sí, nada más voy a poner una definición, pero ya sin, vamos a poner nada más la pura definición sin profundizar y nada más decirles que después de que Devaney propuso su definición de caos, y bueno, lo que ya no les dije es que es el mismo Devaney del libro de ecuaciones diferenciales, de Hirsch, Smale y Devaney, S.C. Devaney. Bueno, él propuso una definición de caos en el 89 y como 2 o 3 años después vieron que era redundante, o sea que se le podían quitar algunas cosas. Entonces, si XD es métrico compacto, T es una función de X a X continua, XT es caótico en el sentido de Devaney, ¿sí? Eh, los puntos periódicos son densos, o sea, no definimos qué significa periodicidad, pero bueno, es lo que esperan que significa, eso significa. Los puntos periódicos son densos. Eh, la segunda es que
para cualesquiera U y B abiertos, o sea, tau D son los abiertos en D, existe una n en los naturales tal que Tn de B intersección U es no vacío. El 2 nos dice, en cierto modo, que la función revuelve mucho, ¿no? Es lo que nos está diciendo el segundo punto. El segundo punto se llama topológicamente mezclante, pero no vamos a usar el nombre. Y la tercera es justo algo que nos da una idea de caos, ¿no? Que es que haya una dependencia, o bueno, que si estamos parados en un punto, es posible que nos movamos tantito y ya el sistema se comporte de una manera distinta. Eso lo puso Devaney de este modo, que existe una epsilon mayor que cero, tal que para toda x en x existe, perdón, y para toda delta mayor que cero, existe una y en la bola con centro x y radio delta, tal que bueno, y existe n en los naturales, tal que la distancia de Tn a perdón, de Tnx a Tny es mayor que epsilon. Ajá. Los artículos que les comento que probaron que esta definición para el contexto en el que estaban trabajando de intervalos compactos es redundante, también están publicados en el American Mathematical Monthly y también son sumamente legibles y se los recomiendo ampliamente. Ahora, otro libro que les recomiendo mucho si les interesa más leer desde esta perspectiva sobre sistemas dinámicos es uno que edita la Facultad de Ciencias, que se llama Sistemas Dinámicos Discretos, o una introducción a sistemas dinámicos discretos, me parece, de Jefferson King y Héctor, no me acuerdo su apellido, pero es un libro muy bonito. Entonces, si les gustaría leer más como desde esta perspectiva, ese es un buen lado para empezar. También hay otro texto muy bueno que es de Barreira y Claudia Valls, Luis Barreira y Claudia Valls, ese es de Springer y de Universitext. Bueno, ahora, este tipo de cosas fue la motivación para para estudiar caos, ¿no? Bueno, para estudiar población y para ver cómo cómo va evolucionando un sistema. Ahora, personalmente, pues a mí no me importa tanto ese tipo de perspectivas. O sea, sí está padre y sí lo aprecio, pero a mí lo que me gusta más es la parte de teoría de números. Y por la parte de teoría de números me refiero a representaciones en base B, a fracciones continuadas y a series de Lorot. Son cosas que voy a comentar en este momento. Nada más voy a ver con detalle la expansión binaria porque creo que es bueno, con la que están más familiarizados. Entonces, sistemas dinámicos y teoría de números. Ahora, sea M, vamos a considerar M que vaya del 0,1 al 0,1, dada por, para toda X en 0,1, tenemos que M2 de X va a ser igual a 2X menos la parte entera de 2X. Perdón, menos el piso de 2X. Ajá. Ok, nada más una cosa. Aquí, estrictamente hablando, no estamos trabajando en un espacio compacto, ¿no? Porque le estamos quitando el 1. Pero bueno, si ustedes ya saben, si han llevado un poquito de topología, pues realmente con lo que estamos trabajando es con los reales módulos los enteros. O sea, esto. Y esta cosa sí es compacta. Ajá. Si no han llevado topología y eso les suena brujería, pues no le hagan caso. Y vamos a pensar nada más con esto de aquí. Ahora, esta función de M2 está íntimamente relacionada con la expansión binaria.
Para verlo, vamos a definir esto, sea D1 que vaya del 0,1 al 0,1, dada por D1 de X, o sea, esto es para toda X en el 0,1. D1 de X va a ser igual a 0 si X está entre el 0 y un medio, quitándole un medio, y 1 si X está entre un medio y 1. Ajá. Ok, entonces, examinando los casos, o sea, examinando los casos de si X está entre un medio y 0 o si está entre un medio y 1, tenemos que, para toda X en el 0,1, vamos a tener que X es igual a D1 de X sobre 2 más M2X entre 2. Nada más para hacerlo un poquito rápido, realmente lo que hacemos es que D1 de X es igual a esto. Ajá. Entonces, lo único que hacemos para obtener esta expresión es, pues es despejar la X de aquí. Ajá. Ok, pero no hay ningún motivo para detenernos ahí, ¿no? O sea, podemos continuar. O sea, podemos D1 de X entre 2 más un medio. Y a lo que me refiero que podemos continuar es que M2 de X vuelve a ser un número entre el 0 y 1, ¿no? Entonces podemos aplicar lo mismo y nos quedaría aquí D1, M2 de X, todo esto dividido entre 2 más M2 de M2 de X. Y de nuevo dividido entre 2. Ahora, si simplificamos un poco la notación, o sea, si escribimos dn de X igual a D1 M2 a la n-1 de X, recordando que el exponente aquí significa composición. Entonces, vamos a tener que X es igual a D1 de X entre 2 más D2 de X entre 2 más M2 de X entre 2. Perdón, aquí me falta un exponente. Y de nuevo, no hay ningún motivo para quedarnos aquí, ¿no? Podemos repetir y nos va a quedar D1 X entre 2 más D2 X entre 2 al cuadrado más D3 X entre 2 al cubo más M2 3 X y esto 2 al cubo. Y bueno, creo que ya ven cuál es el patrón, ¿no? Aquí nos van a quedar una serie donde los numeradores son 0 o 1, los denominadores van creciendo geométricamente. Y además, este término, el último término, es algo que también se va a 0, ¿no? Porque el denominador se está yendo a 0 y el numerador está acotado entre 0 y 1. Por lo tanto, tenemos que X va a ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta infinito de DJ de X, 2 a la J. Ajá. Dicho de otro modo, utilizando estas herramientas estamos diciendo cómo construir la expansión binaria de un número. Ajá. Ok, este es un sistema que hay. M, o sea, con X igual a 0, 1, o sea, realmente con el asterisco de que estamos pensando en un compacto, pero bueno, por simplicidad lo estamos manejando así, y la función es M2. Ahora, bueno, como ya esencialmente se está acabando el tiempo, voy a ir un poquito más rápido y nada más les voy a platicar un poco sobre fracciones continuadas y series de Lorod. Entonces, primero, una fracción continuada regular es una expresión de la forma A0 más 1 entre A1 más 1 entre A2 más 1 entre A3 y así. Donde A0 es un entero y AN es un número natural. Ahora, aquí puede ser la expansión, bueno, la fracción puede ser finita o infinita. Cuando es finita, me parece que es obvio el significado, ¿no? O sea, estamos nada más haciendo una cantidad finita de operaciones
que involucran enteros, todas tienen sentido porque nunca dividimos entre cero. Y entonces lo que nos queda es un número racional. Ahora, cuando estamos hablando, cuando la fracción es infinita, entendemos a la fracción como un límite. O sea, va a ser A0. A0 más 1 entre A1. Luego va a ser A0 más 1 entre A1 más 1 entre A2. Luego A0 más 1 entre A1 más 1 entre A2 más 1 entre A3. Así lo entendemos, ¿no? Ahora, un resultado importante de esta teoría es que no importa cómo elijan a la sucesión, bueno, una sucesión infinita AN, mientras satisfaga estas cosas, el límite que acabo de poner, o el límite de la sucesión que acabo de poner, siempre va a existir. Y de hecho, si nos fijamos, en el 0,1, quitamos a los racionales. Las fracciones continuadas dan una biyección, y una biyección pues bastante bien portada entre los irracionales en el 0,1 y las sucesiones de naturales. Ajá. O sea, dicho de una manera menos pedante, un resultado básico de esta teoría es que todos los números, para cada número irracional existe exactamente una sucesión de este modo que nos permite representarlo como fracción continuada. Y recíprocamente, si tenemos una fracción de este modo, existe un número racional que, bueno, el límite de la fracción continuada es un número irracional. Ajá. Ahora, estas expansiones también nos permiten, bueno, también se pueden estudiar desde un punto de vista dinámico. Y eso es utilizando la función se llama mapa de Gauss, que es t de x va a ser igual a 1 entre x menos el piso de 1 entre x, si x es distinto de 0, y 0, si x es igual a 0, funge como M2 en el ejemplo anterior. Ajá. De nuevo, en el ejemplo anterior, o sea, en la expansión binaria, hablamos de la expansión binaria y lo relacionamos con un sistema dinámico. Definimos a los dígitos, ¿no? A la función de... Aquí también podemos definir a la función que nos da los dígitos, que sería esta función AJ, o bueno, las A's. Y así podemos también recuperar la expansión en fracción continuada de cualquier número a partir de esto, o bueno, desde esta perspectiva. Y ahora, el último sistema que vamos a ver antes de enunciar los resultados son las series de Lorod. O sea, la verdad, las series de Lorod no son tan populares como la expansión binaria ni como las fracciones continuadas. Las fracciones continuadas, a pesar de ser un tema bastante viejo, son un tema muy, muy activo de investigación. Ajá. Y no lo digo nada más porque yo lo haga, sino porque sí hay mucha gente trabajando en esto de fracciones continuadas. Ok, entonces, el resultado, en 1883, Lorod, o sea, el que le puso el nombre a las series, bueno, él no les puso el nombre a las series, él publicó sobre las series y la comunidad les puso el nombre. Probó que para cada X, en el 0,1, aquí quitamos el 0 y ponemos el 1, existe una única sucesión AJ en N2. Aquí estamos pidiendo que sea infinita. Bueno, N mayor o igual que 2, tal que X es igual a 1 entre A1 más 1 entre A1, A1 menos 1, A2, más 1 entre A1, A1 menos 1, A2, A2 menos 1, A3, y así. ¿Ah? Esta serie se llama serie de Lorod, y así como las fracciones continuadas tienen al mapa de Gauss
y como la expansión binaria tiene a la m sub 2, aquí vamos a tener a la función, vamos a ponerle el mapa del Urod, la función L que va del 0,1. Aquí sí lo estamos cerrando. Al 0,1, dada por, y L de X va a ser igual a, bueno, aquí está en apariencia un poquito, bueno, parece que está un poquito más fea la regla de correspondencia, pero la verdad está más sencilla. O sea, es el piso de 1 entre x más 1 por el piso de 1 entre x por x menos el piso de 1 entre x. Esto si x es distinto de 0. Y 0 si x es igual a 0. Ajá. De nuevo, igual aquí podríamos definir a los dígitos para poder recuperar la expansión en series del Urod a partir de, bueno, a partir de la función L, ¿no? O sea, la misma discusión que hicimos a detalle con la expansión binaria, la podríamos hacer con las fracciones continuadas y con las series del Urod. Entonces, ahora, estos son dos de los resultados principales, y ya prácticamente con esto termino, del trabajo, resultados. Uno es este teorema que nos dice, para cada x en el 0,1, cada x0 aquí en el 0,1, perdón, aquí es cerrado. El conjunto de x0 va a tener varias propiedades. Es denso, entonces como que en cierto modo está como bien repartido, ¿no? En el espacio. Es denso. Sin embargo, tiene medida 0. Y además, lo voy a escribir ahorita, les digo qué significa. Y además tiene dimensión de Hausdorff 1. Voy a escribir el otro teorema y ahora les digo qué significa eso de dimensión de Hausdorff. Ahora, el sistema, o bueno, existe un subconjunto S del 0,1 denso, tal que si X y Y pertenecen a S son distintos, Y pertenece a el conjunto de Lie York de X. Ajá. Perdón, no solo es denso, sino también es no numerable. No numerable. Es lo que nos interesa realmente de S, que es un conjunto no numerable. Esta condición se llama que sea caótico en el sentido de Lie York. Ajá. Bueno, voy a quitar la densidad porque eso no me acuerdo en este momento, pero que es no numerable es lo importante. ¿Ok? Ahora, primero, ¿qué es denso? Sí, ya sabemos qué significa. Que sea medida 0 significa que en cierto modo es muy chiquito. Ajá. O sea, si no han llevado medida, bueno, significa que en cierto modo es muy chiquito. Y ahora, hay una idea o hay una herramienta que utilizamos para distinguir a conjuntos de medida 0 que se llama la dimensión de Hausdorff. Esa dimensión de Hausdorff, pensando en subconjuntos de los reales, es un número, bueno, a cada conjunto le asocia un número entre el 0 y 1. Y mientras más cercano a 1 sea, nos da una noción de que es más grande. Mientras más chiquito sea, nos da una noción de que es más chico. Entonces, todos los conjuntos que tienen medida 0, bueno, si pensamos, por ejemplo, en un conjunto finito o en un conjunto numerable, pues es un conjunto de medida 0, ¿no? Sin embargo, si pensamos en el conjunto de Cantor usual, es un conjunto no numerable, pero no tiene medida 0. Ajá.
Entonces, desde el punto de vista de la medida de Lebesgue, como que es muy difícil tratar de distinguir entre un conjunto numerable y uno de medida cero, ¿no? Porque pues son lo, o sea, el parámetro que tenemos para distinguirlos, que es la medida, da lo mismo. Bueno, para estudiar este tipo de cosas está la dimensión de Hausdorff, que nos dice, ok, tu conjunto es de medida cero, pero ¿qué tan chiquito es? Lo que nos está diciendo este primer resultado es que sí es chiquito, pero no es tan chiquito. O sea, de todos los conjuntos pequeños, es lo más grande que se puede. ¿Ah? Ahora, vamos a tratar antes de concluir, vamos a tratar de recapitular. ¿Qué? Bueno, recapitular principalmente para saber qué demonios significa esto. Lo que estamos viendo es que, o bueno, lo que definimos como d de x, aquí está, son cuando estamos en nuestro espacio métrico y en nuestra función, aquí no pedimos que fuese continua, damos nuestra función, d de x son los puntos que se mantienen uniformemente alejados. Ajá. O sea, estamos hablando de que las órbitas nunca se parecen. Ajá. Y en el segundo caso estamos diciendo que las órbitas, o bueno, que hay una cantidad, hay un conjunto no numerable en donde las órbitas se van pegando y al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino hay una subsucesión que se pega y otra subsucesión que se mantiene separada. Ajá. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo demonios vemos eso? O sea, eh, ¿cómo podemos idear una estrategia que nos permita construir este tipo de cosas? O construir conjuntos que nos permitan eh, deducir esto. Y la idea ya nos la está dando esto, la parte de la expansión binaria. Porque si vemos en la expansión binaria, realmente lo que podemos hacer, o una idea que subyace aquí con los dígitos, es que si nos fijamos en este espacio, en las sucesiones entre 0 y 1, y nos fijamos en los reales entre 0 y 1, existe una función, vamos a ponerle phi, existe una función que va de aquí para acá, que es sobre y que es continua. Ajá. Entonces, lo que nos está permitiendo esta función es, bueno, y además sabemos que no es inyectiva porque existen números que tienen dos expansiones binarias, ¿no? Pero sabemos que no son tantos y sabemos cómo caracterizarlos. Entonces, en cierto modo, esta función nos permite entender el problema en el intervalo 0,1 o incluso en espacios métricos más abstractos, nos permite traducirlo a un problema en espacios de sucesiones. Y eso mismo es lo que estamos utilizando aquí. O sea, para resolver estos problemas, la idea, o bueno, la estrategia de nuestra solución es hasta cierto punto, bueno, a grandes rasgos es sencilla. Hay que hacer todas las cuentas y ver qué funciona, ¿no? Pero lo que hacemos es encontrar un espacio de sucesiones adecuados. Un espacio de sucesiones. De sucesiones. La segunda parte sería hacer las construcciones en el espacio de sucesiones. Construir con sucesiones. La tercera sería, bueno, el tercer paso es proyectar. O sea, porque nuestro problema no es un problema de sucesiones. Nuestro problema es un problema en el intervalo 0,1 y con puntitos, ¿no? Entonces, proyectar al intervalo y ver qué sirve. O sea, que todo lo que estamos haciendo realmente hace lo que queremos que haga y verificar. Y en este caso, esta estrategia para un problema que podría verse a primera instancia medio místico, o sea, de encontrar un espacio de sucesiones, hacer una construcción con espacios de sucesiones y luego proyectar para ver qué sirve, es exactamente la misma estrategia que podríamos utilizar para resolver esta pregunta que dejé al aire. Ajá. Esta de aquí, que en esta función existe un conjunto cuya órbita sea densa, pues yo les diría,
traten de hacerlo. O sea, les doy la respuesta. Sí, sí existe y se puede construir sin mucho dolor. Pero esto se los voy a dejar para que se diviertan el fin de semana. Traten de pensarlo esto con expansiones binarias y vean qué es lo que hace la función t a los dígitos de las expansiones binarias y con eso ya van a ver cómo construir un punto cuya órbita sea densa. Ajá. Ok, bueno, pues sería todo por mi parte y muchas gracias por venir y ponerme atención. Si tienen alguna duda, pues díganme. ¿Mm? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.